tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. De Dios, venimos a buscar más del Señor, porque creo que nunca vamos a terminar de aprender de Él. Nunca vamos a, entre más vemos, más escudriñamos, más y más hay cosas ocultas que Dios nos quiere mostrar en su palabra, y a eso hemos venido, a buscar su rostro, a saber más cómo sanar, cómo nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Aquí es una guía, ¿verdad? En la palabra de Dios es una guía para nosotros, ¿verdad? Seguir creciendo espiritualmente como mujeres de Dios, seguir creciendo espiritualmente. Dios nos enseña cómo ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas, buenas amigas, y es una guía, la Biblia es una guía. Entonces nos hemos reunido aquí para saber más de lo que el Señor quiere para cada una de nosotras. En esta noche me han dado el privilegio, le doy gracias a las hermanas, ¿verdad?, que se toman la libertad, con el permiso del pastor, de invitarnos, a las que traemos la palabra de Dios. El tema de esta noche, perdonar es sanar. Amén. Amén. Sabemos todos que si no perdonamos no podemos ser sanos de nuestro corazón, de nuestra alma. Hay muchas cosas, ¿verdad?, en nuestro corazón que vienen dando raíces, y esa falta de perdón a nuestros corazones no nos deja avanzar. Pero esta noche vamos a pedirle al Señor que Él sea, ¿verdad?, que nos guíe. Ya oramos, ya la palabra está en las manos de Dios, que Él sea hablando por medio de mis labios, que Él sea, ¿verdad?, ministrando primeramente mi vida y la vida de cada una de ustedes y de los que están ahí conectados, que siempre están siguiendo la página. No se desconecten, Dios siempre trae una palabra fresca para cada una de ustedes, mujeres que están viendo este programa, esta célula, cada vez que se pasa en los servicios de nuestra iglesia Manantial de Vida. No dejen de ver, porque cada día aprendemos. No sé si hay alguien que esté pasando una situación, tal vez la palabra es para cada una de las que estamos, alguna de las que estamos aquí, o alguna de las mujeres que se están conectando. Usted reciba esa palabra y tómela, porque la falta de perdón a veces no nos deja, siempre no nos deja seguir avanzando. Las circunstancias que pasamos en nuestras vidas vienen afectando nuestra vida, nuestra forma de ser, cómo vivimos nuestra vida, y muchas veces llegamos a una cierta edad donde vemos para atrás y miramos que todo lo que hemos desperdiciado por no haber perdonado antes. El perdonar trae libertad a nuestra alma, trae libertad de muchas cosas que estamos atados al perdón. Sabemos que la falta de perdón es como estamos encarcelados. Pero antes de seguir vamos a leer las escrituras. Vamos a leer en Mateo 18 del 23 al 34. Mateo 18 del 23 al 34.
Mateo 18 del 23 al 34, y la palabra de Dios dice: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Por lo cual, oigo hojitas ahí, las voy a esperar. Mateo 18 del 23 al 34. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Amén. Vemos en esta historia, ¿verdad?, que el rey le perdonó la deuda, todo aquello, recibos, lo que él le debía. No sabemos de qué le debía, pero dice que le debía muchas monedas. Entonces el rey vino y le perdonó, porque este hombre le suplicó, le pidió misericordia, le pidió perdón, le pidió paciencia. Y el rey dice que se conmovió y lo perdonó, le perdonó la deuda. Pero él no hizo como a él le hicieron. Él vino y otro que le debía a él le suplicó de igual manera, y él no quiso. Entonces, cuando él no perdonó, ¿qué fue la consecuencia que vino para él? Lo mandó, dice que lo entregó a los verdugos, ¿verdad? Que lo entregó a los verdugos. ¿Por qué? Los verdugos representan demonios. Lo entregó a los demonios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos. Vienen y se apoderan los demonios de nuestro corazón, porque cuando nosotros no perdonamos, yo entiendo, yo creo cada uno de nosotras entendemos que es muy difícil perdonar. Es fácil decir perdón. Dios habla, lo que Dios nos enseña, dice que Dios perdonó todos nuestros pecados. Él nos perdonó. Y nosotros a veces no podemos perdonar. El rey que habla esta historia es como Dios con nosotros. Él nos perdonó, él tiene misericordia, Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos pecados no debíamos? ¿Cuántas cosas no debíamos? Yo soy la primera que debía tantas cosas a Dios, que en mi mente yo digo: Señor, ¿cómo tuviste misericordia de mí? No tengo con qué pagárselo yo. Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia, me perdonó mis pecados. Entonces, cuando a mí me agreden, me hacen algo, yo no voy a perdonar. Yo me voy a endurecer como hizo este hombre. ¿Por qué? Yo debo de pensar lo que Dios me ha perdonado a mí. Como siendo yo una vil pecadora, como dice la Biblia, el Señor tuvo misericordia. Porque dice que todos hemos pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, pero por eso el Señor, por su gracia y su misericordia, vino y nos perdonó, nos limpió, y ahí está, nos dejó, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Porque siempre van a venir pruebas, van a venir exámenes para cada una de nosotras. Va a venir una persona, tal vez fuera de la iglesia, en la calle,
en el trabajo, en algún lugar y nos va a hacer algo. Y empieza ¿verdad? O empieza uno, ay, al rato le pido perdón o la perdono, porque es de las dos partes. A veces el que está haciendo el daño es uno y es uno el que necesita pedir perdón. Y a veces es a uno el que le hacen y cuando le quieren pedir perdón uno no quiere. No, porque me la hizo y el que me la hace me la paga, ¿verdad? Humanamente. Uno es así. Entonces no deberíamos de ser así porque el Señor no nos enseñó a ser así. ¿Qué dice que le pasó a este hombre que no perdonó? Lo entregaron a los verdugos. Fue entregado. Así se entrega nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. El otro tema que hablé, recordamos, ¿verdad? Que era todo lo que traía el daño, el alma, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no perdonamos o no perdonamos al que nos ofende o no pedimos perdón o incluso no nos perdonamos nosotros mismos, porque hay un caballero aquí, no nos podemos perdonar de cosas que hemos hecho en el pasado y eso nos tiene atados. Venimos a ser prisioneros de nosotros mismos. ¿Sabe cómo está un prisionero, verdad? No tiene libertad, no tiene su libertad. Está cohibido de la libertad, no puede salir, no puede hacerlo, las cosas que él quiere hacer. ¿Por qué? Porque está aprisionado. Y así venimos nosotros a quedar cuando no nos perdonamos nosotros mismos, cuando no pedimos perdón o cuando no recibimos el perdón de alguien más. Estamos aprisionados. Si alguien nos hizo algo y no lo perdonamos, no solamente nos estamos nosotros aprisionando, sino que hacemos prisionera a la otra persona. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces lo que pasa es que cuando nosotros estamos aprisionados, el corazón está cerrado. Y la cosa cualquier cosa que nos hayan hecho, cualquier cosa por la cual nosotros no nos hemos perdonado, porque vienen a nuestra mente esos pensamientos de algo que nosotros hayamos hecho en el pasado y uno, ¿verdad? Yo hice esto y la culpa está ahí y no nos hemos perdonado. Y esta noche vamos a aprender a decirle al Señor: Padre, tú ya me perdonaste. Tú refundiste a la profundidad del mar todos mis pecados. ¿Por qué yo no me puedo perdonar? Porque aunque sabemos que somos hijas de Dios, hijos de Dios, sabemos que Él nos perdonó, pero todavía está ahí eso. Yo le digo porque a mí me ha pasado. Y el Señor ha ministrado mi vida y yo le he dicho: Señor, perdóname. Y yo me tengo que perdonar porque yo sé que uno ha fallado. Yo sé que fallé y te he fallado muchas veces, aún caminando en el Evangelio. Te he fallado, Padre, pero yo sé que tus misericordias son nuevas cada mañana. Dice que todos los días debemos de pedir perdón, de perdonar y de perdonarnos nosotros mismos. Todos los días, todos los días. Todos los días meditar y decir, como decía el rey David, ¿verdad? Que tráeme a mi memoria las cosas que yo te he fallado. Pedirle a Dios: Señor, recuérdame las cosas que no me recuerdo yo, que tal vez uno, ¿verdad? Lo pasa. ¿Qué pasa cuando uno no paga un bill? Recargos. ¿Qué pasa cuando no lo paga y dice: ay, luego lo paga? Lo cortan, se queda sin servicio. Así pasa la falta de perdón, el no perdonar. Uno va a acumular de: ay, me hicieron esto, o hice esto, pero al rato me disculpo, o la disculpo al rato. Y todo eso se va acumulando en el corazón. Y ahí es donde nos vamos aprisionando, donde hay una barrera que no nos deja crecer, donde vienen, hermanas, hay algo que nosotros a veces, cosas que no podemos entender, pero enfermedades vienen por la falta de perdón. Vienen enfermedades, viene el enojo, la ira por la falta de perdón. Viene la amargura, el estrés, la ansiedad, artritis por la falta de perdón. Artritis en los huesos. Porque no he perdonado, porque no me he perdonado, porque no he pedido perdón.
No es fácil pedir perdón, es humillarse. Y a veces es duro humillarse, no es fácil. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué nos ha enseñado Dios? Que al que se humillare, Él lo va a exaltar, Él lo va a levantar. Lo tenemos que hacer. Y luego les voy a platicar yo lo que yo pasé. El camino a la sanidad es el perdón. Ese es el camino a la sanidad. El perdón, de diferentes formas, en 3 formas. Perdonarme, perdonar y pedir perdón. Ese es el camino a la sanidad. Cuando uno pide perdón, o cuando uno se perdona, o cuando uno perdona al que lo agredió, caen cadenas, se rompen ataduras, caen enfermedades, cae todo aquello que no nos ha dejado avanzar. Porque eso no nos deja crecer. Podemos venir y presentarnos y todo bonito y todo va bien, pero falta el perdón está aquí adentro. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, a perdonarnos. Amén. Amén. 1, perdonarnos nosotras mismas. Dios ya nos perdonó. En 1 de Juan 2:2 dice la palabra de Dios. 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los de todo el mundo. Él nos ha perdonado. ¿Y por qué nosotros no nos vamos a perdonar? Y vivimos con esa culpa, con esa falta de perdonarnos nosotros mismos. Amén. En Salmos 32:5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántas transgresiones no hemos hecho, hermanas? ¿Cuántas cosas no hemos hecho? Hay cosas que, como les vuelvo a repetir, yo me he sentido en años pasados y todavía hace poco, me he sentido culpable y como por mi culpa han pasado todas esas cosas, es mi culpa, yo siempre culpándome yo misma, cuando Dios ya me perdonó. Y he aprendido, y ahora lo puedo decir, he aprendido a perdonarme, porque digo yo, Señor, si tú ya me perdonaste, tú me has limpiado de donde yo vine, toda cochina, toda golpeada, toda herida, tú me perdonaste, tú me limpiaste. ¿Y por qué yo siempre estoy con eso? ¿Por qué yo siempre? Entonces, yo tengo varios tiempos para acá que yo he dicho, Señor, quiero ser libre de eso, de esa culpabilidad. Yo quiero ser feliz. Quiero ser libre y no traer esa culpa siempre a mi vida. Porque hay cosas que pasan y que son consecuencias que hemos vivido, pero no vamos a vivir ahí sí siempre, y que por mi culpa, y que por mi culpa. No, el Señor ya nos perdonó, fallamos, le pedimos perdón, seguimos nuestra vida felices, porque Dios no nos llamó a opresión. Él nos llamó a libertad, dice que nos llamó. Él dice que a libertad nos ha llamado. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que vivamos en la luz, donde nos alumbra Cristo. No en las tinieblas siempre. Yo así vivía, hermanas. Varios años de mi vida viví así después de ser cristiana. Ahorita tengo 10 y del 2006 me convertí cristiana. Gracias a Dios por su misericordia. Y varios años yo vivía así con la culpa y que por mi culpa. Pero yo sé que el Señor tiene el control y que todo lo que ha pasado uno es con un propósito para ayudar otras vidas, para no sabe uno los planes de Dios y los propósitos. Amén. Una vez enseñé de que los planes de Dios no los sabemos. No sabemos qué es lo que Él tiene, por lo que nos ha dejado vivir tantas cosas. Amén. Dice que todo obra para bien. El perdón, ya leímos aquí. Ahora, el perdonarnos nosotras mismas es eso, porque Dios ya nos perdonó. Perdonar a los que nos ofenden
En Lucas 6:30 y 37, perdonar a los que nos ofenden. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Perdonar a los que nos ofenden. ¿Verdad? No es fácil. No es fácil perdonar cuando a uno lo han ofendido, cuando uno está dolido. No es fácil. Vive uno pues con la, así, ¿verdad? A la defensiva, pues si me van a otra vez a hacerlo. Pero debemos de perdonar, dice Dios. Perdonar a los que nos ofenden. A los que nos han hecho atroces en la vida. Hay que perdonarlos. Yo viví mucha violencia doméstica, 12 años de mi vida, en golpes, en maltrato físico, verbal, abusivos con mis hijos chiquitos, los que son grandes, con mis hijos grandes vivimos la violencia. Y yo traía mucho coraje. Yo me miraba al espejo cada Navidad, cada Año Nuevo, era golpeada mi cara. Yo no podía salir encerrada. Y ver cómo golpeaban a mis niños, y cuando me metía yo, a mí me daban. 12 años de mi vida viviendo así. Yo me miraba al espejo, yo decía, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué Dios permite que me pase eso? Y muchos años, que esa relación fueron de 12 años. Mis niños creciendo en esa vida. Mi hijo grande, cuando su papá me estaba ahorcando, él se metía, se hincaba como de 4 añitos a rogarle que no me hiciera nada. ¿Qué iba metiéndose a mi corazón? Coraje. Yo no creía que perdón, nada. Todo eso, por eso le digo que cuando vine a los caminos del Señor, yo venía lastimada, golpeada, herida. Mi corazón venía como una pasa. Ver como el niñito inocente, rogando, suplicando. Crecieron esos 2 niños, varoncitos, viendo la violencia doméstica, siendo golpeados. El padre todavía no le bastaba y los introdujo a pandillas. Como mi corazón, solo Dios ha dado la gracia. Porque a consecuencia de todo eso, maltrato, toda esa violencia, todo ese sufrimiento y malos consejos como padre, que los papás, ¿verdad?, aconsejan a sus niños, uno sin voz, sin voto, tener que callar. ¿Por qué? Porque los golpes vienen. Los introdujo a pandillas. El hijo mayor va a la prisión por 50 años. Y viene el papá y me habla, pero yo he aprendido a perdonar, porque a ese hombre yo le llamo, yo le digo, Cristo te ama, Cristo te ama. Y él en una ocasión me llamó y me pidió perdón. He orado por él, he intercedido en la iglesia por él, porque a pesar, después de todo, la separación, ya tenemos años de separados. Después de todo eso, mi hijo en la prisión ya tiene 15 años en la prisión. Y todo, ¿verdad? Desde la separación nos separamos. Yo lo odiaba. Yo decía, nunca lo voy a perdonar. Él se debe de morir. Así estaba mi corazón. A consecuencia de todo eso, tuve que caer. No conocía de Cristo. Había oído, pero yo nunca le había entregado mi vida al Señor. Todo ese dolor, todo ese descontrol, una familia disfuncional, me llevó a las calles a consumir drogas por 5 años casi, 4 años y meses. Perdí a mis hijos, estaban en el sistema del gobierno. Yo no quería ver a ese hombre en mi vida. Yo le deseaba lo peor. Yo quería que él se muriera. Yo decía que se muera, él no tiene que estar vivo, él tiene que pagar todo. Pero cuando vine a los caminos del Señor, el Señor me enseñó a perdonarlo. Él cayó en drogas, fue deportado, me llamaba mi hijo, el segundo hijo, y me decía, ma, no sé qué hacer, mi papá anda bien mal. Y yo corría, tía, oremos por él, mire, anda bien metido, oremos. Clamábamos al Señor por él. Y gracias a Dios dejó las drogas, no se ha convertido, pero
que Dios tenga misericordia y un día conozca del Señor. Y Él me ha llamado y me ha pedido perdón, y pues yo he recibido el perdón porque yo no siento coraje. Yo le texteo, le mando textos de la Biblia, le digo pues para que un día conozca a Cristo y que le enseñe al Señor lo que ha hecho en mi corazón y lo que va a hacer en la vida de los hijos de Él también. Y yo sé que si algo le pasa a Él, mis hijos sufrirían. Entonces yo siempre digo, Señor, guárdalo. Siempre le pido a Dios que Él tenga misericordia de su alma, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, así como ha sanado todos estos años, ha venido sanando mi corazón. Cuando yo vine a los caminos del Señor en el 2006, yo traía todo eso y no hubo coraje. Y yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, en Nuevo México, yo caí de rodillas en el altar y mis lágrimas, yo no dejaba, pero yo no entendía, y todavía hace poco tiempo. Yo ahora levanto mis manos y yo lloro mucho porque yo, como no agradecerle a Dios de donde Él me ha sacado a mí. Yo siempre que tengo la oportunidad, que cuando están las alabanzas de adoración, yo le entrego mi alabanza a Dios por agradecimiento, porque yo sé de dónde Él me ha sacado, como Él me ha ayudado a perdonar todo lo que he vivido. Y le pido al Señor que Él sea ayudándome cada día, que nunca me aparte de sus caminos, que yo siempre recuerde de dónde Él me ha sacado, y le agradezco a Dios porque Él me ha ayudado a perdonar. No ha sido fácil, hermanas, pero cuando yo sentía cuando Dios me estaba ayudando a mí, sanando y todo, era cuando yo lloraba mucho, porque hasta yo decía, pero parezco una fuente, ¿por qué me salen tantas? Porque yo siento que ahí era donde Él estaba sanando mi corazón, de todo eso que traía, esas heridas tan profundas, porque yo cuando andaba, que no era cristiana, yo decía que yo nunca iba a perdonarle a Él eso. Mi juventud, mi vida, 19 años, una muchachita toda golpeada, yo decía, ¿por qué pasó así la Navidad? ¿Por qué Él siempre yo me quedé con eso, y eso me hizo como una mujer temerosa? Yo tenía miedo de salir como del cascarón, yo tenía miedo de enfrentarme a la vida. Y toda esa violencia doméstica, los golpes que viví, siento que tuvieron mucho que ver con la que rápido caía las drogas, porque yo tenía miedo. Yo decía, ¿cómo voy a hacer yo si no tengo a nadie aquí? Yo estaba solita en Los Ángeles, y fue la mejor solución que yo, según yo, conseguí, drogándome. Y esa no fue la mejor solución. Entonces ahora yo me puedo dar cuenta, ¿verdad? Ya conociendo al Señor, yo sé que todo lo que viví, Él tiene el control, y Él me ha sanado. Y así como me ha sanado a mí, puede sanar a cualquier mujer. Si están viviendo violencia doméstica, si están siendo maltratadas, golpeadas, Dios puede sanar, Dios puede sacarlo a uno de esa condición. Ahí no va a morirse uno, ahí no se va a quedar uno, porque Dios tiene propósitos. Dice que todos tenemos propósitos en las manos de Dios, y no nos vamos a morir ahí. Yo sé que a veces cuando uno está en esa vida, uno no puede, porque es un círculo donde uno no puede salir de ahí, porque viene el golpe, viene el maltrato, y viene la reconciliación, viene el arrepentimiento supuestamente, y uno cree, uno tiene miedo de hablar. Y muchas cosas pasaron en esos años en Guatemala e incluso aquí en Estados Unidos, pero yo le agradezco a Dios que me ayudó a salir de esa relación que no, porque he oído, después de que yo pasé todo eso, he oído que muchas mujeres mueren cada día por violencia doméstica. Entonces no tenemos que aguantar violencia doméstica, no debemos de aguantar, pero uno cuando está ahí metido no entiende, y más si uno conoce del Señor, menos uno tiene que salir y pedirle a Dios que le dé la fortaleza. Amén. Amén. ¿A quién le había tocado leer? Hermana Cristi, habíamos leído Mateo, ¿verdad? Sí.
Mateo 6:14. Mateo Perdonar. 6:37. 6:37. Ok. Era Lucas. Lucas 6:37. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ya vieron lo importante que es perdonar. Es muy importante. Y yo sé que, bueno, eso yo lo viví en el pasado, ¿verdad? Sin conocer a Cristo. Pero cuando estamos en la iglesia todavía a veces no perdonamos. Nos hacen algo y no perdonamos. O no solo en la iglesia, a veces nuestra familia. En la familia no nos perdonamos. A mí esta palabra me ha ministrado mucho. Y yo le dije a mi esposo, vamos, ahorita están malitos ellos, pero vamos a ir allá con su familia. Quiero pedirles perdón a sus papás, a sus hermanos, porque de una u otra manera a veces no es aceptado uno, ¿verdad? Como uno quisiera en la familia del cónyuge. Pero aún así uno tiene que perdonar, dice Dios. Amén. Y a mí me han dañado después que vine de allá, de todo eso. Todavía aquí también, con la familia, me han rechazado, me han hecho cosas, pero afectó mi corazón porque yo, no vamos, y casi no quiero ir para allá por lo mismo. Pero yo sé que ahora con esta palabra, por eso les digo, no solo es para que uno dé la palabra, sino que Dios está trabajando en nuestro corazón también, que Él está dando a uno la palabra. Entonces yo le dije a Jorge, le dije en la tarde, vamos a ir allá con sus papás. Y si ellos no me piden perdón, yo les tengo que decir que me perdonen, porque yo tal vez también les he ofendido cuando yo me niego como vamos para allá y yo no quiero ir y así. Yo tengo que también demostrar el perdón y el amor de Dios a ellos, porque ellos no conocen de Dios. Ahora pedir perdón en Marcos 11:25. Amén, hermana, pero quiero leer antes Mateo 18:35. Ok. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. No hay que perdonar solo de lengua para afuera y solo para que Dios nos perdone, no. Tiene que ser de todo corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas. Y ahora dice a Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. ¿Eh? Cuando estemos orando, ¿qué quiere decir eso? Como el primer verso que leo, de corazón. Sí, señora. Porque uno puede decir, yo he conocido personas, no en la iglesia, pero he conocido personas, ay, sorry, perdón, pero lo vuelven a hacer cada rato. Entonces tiene que ser genuino el perdón, de corazón, decirle, Señor, pues es por el bien de uno. No es, aparte que cuando uno perdona, es de los dos lados, y a nosotros nos conviene perdonar. Nos conviene perdonar y pedir perdón de corazón, dice, no solo de labios. Amén. En Mateo 25:24. Sí, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tiene uno que reconciliarse. Ir y pedir perdón, reconocer, porque no es fácil reconocer que uno ha fallado. No es fácil reconocerlo. Entonces uno tiene que ir, si estoy orando, ¿sabes qué, hermana? Sorry que hice eso, pero hacerlo de verdad, de corazón, porque a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos decir perdóneme o sorry, pero el Señor sabe si lo estamos haciendo con nuestro corazón. Él sabe, Él nos conoce, Él conoce todo lo que nuestros pensamientos, dice ahí en el Salmo que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Entonces, Él sabe de qué forma vamos a ir a pedir el perdón, si es nomás de compromiso o porque quiero, no sé, o si es de verdad genuinamente. Pero como vuelvo a repetir, a nosotros nos conviene pedir perdón de corazón. Amén, para poder ser libres, no estar cautivos ahí.
Dice, no es fácil pedir perdón, pero con la gracia de Dios Él nos ayuda a poder hacerlo. Perdonar tampoco es fácil. El pedir perdón no es fácil ni tampoco perdonar. Perdonar por el orgullo. Las dos son orgullo porque uno no quiere pedir perdón y tampoco quiere perdonar cuando nos han ofendido porque dicen, ay, si me hicieron y qué creen, ¿verdad? Yo hablo porque uno es humano y uno también no andamos con alitas ni coronita, es uno humano y uno piensa, los pensamientos vienen a la cabeza y uno a veces se opone y uno dice, ay no, pero ¿por qué pido? No es fácil. Pero dice que no es imposible porque Dios nos da la fuerza, la gracia, Él nos ayuda. El perdón es una virtud. La virtud es tener una disposición para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien. ¿Ya vio? El perdón es una virtud, es algo que nosotros lo vamos a hacer y es algo que conviene, es para algo bueno. No va a pedir perdón usted, ay, todo va a quedar igual. No, algo va a pasar. Cuando uno pide perdón, algo va a pasar. Algo bueno, no algo malo. Amén. De todas partes donde uno pida perdón, hay cadenas que se rompen, hay libertad, hay sanidad. Como les estaba diciendo al principio, ¿verdad? La falta de perdón trae en nosotros enojo, amargura, estrés, ansiedad, artritis, diabetes, alta presión, porque como es en el corazón, acuérdense que todo es en el corazón. ¿De dónde viene la alta presión? De las arterias, ¿verdad? Del pompeo del corazón, de la sangre. Eso afecta a la falta de perdón. La alta presión, la baja presión, enfermedades en el páncreas. ¿Por qué? Porque no comemos del coraje. No sé si le ha pasado, a mí me pasaba. Miraba y, ay, me daba un coraje, hasta dolor de estómago. ¿Por qué? Porque no he perdonado. ¿Sí me entienden? Eso pasa, vienen enfermedades, el que se está dañando es uno mismo. ¿Por qué? Porque no podemos perdonar. No queremos porque podemos hacerlo. Porque no estamos solas, no lo vamos a hacer solas. Es Dios el que nos impulsa, el que nos dice, pide perdón, perdónala, mija. Así como yo te perdoné. Yo llevé todos tus pecados cuando tú me pediste. Porque ¿qué hacemos cuando aceptamos a Cristo? ¿Qué es lo que hacemos? Padre, perdóname por todo lo que he hecho malo. Padre, te entrego mi vida. Lo que hacemos es reconocer que hemos pecado y le pedimos perdón y Él nos perdonó. Entonces, Él lo que quiere es que uno pida perdón. Él nos alienta y nos dice, ¿cómo habla en Mateo? En el Nuevo Testamento, ¿cómo habla del perdón? ¿Cómo habla del perdón? Y no solo en el Antiguo Testamento, dice, si humillare mi pueblo. ¿Cómo es humillarse? Venir y reconocer. Tenemos que pedir perdón, que perdonar y que perdonarnos. Amén. Amén. En Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué se tiene que quitar de nosotros? Repítanmelo, please. Enojo, amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y al final dice, perdonándonos unos a otros, ¿verdad? Todo eso lo traemos cuando no hemos perdonado. Por eso el Señor dice, quítese de vosotros todo eso. Porque Él sabe que si no hemos perdonado, traemos todo eso en nuestro corazón, enojo. Y acordémonos que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Si estamos faltos de perdón, estamos amargados. Y eso es lo que vamos a sacar. Amargura, enojo, todo me cae mal, esto no me gusta. Y así vamos a estar, no solo en la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Y no entendemos, no sabemos a veces, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué soy así? Porque no hemos aprendido a perdonar, amén. El perdón no es una opción, es algo que tenemos que practicar todos los días. En Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22.
lo tengo, pero lo tengo en inglés. Dice, Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times. Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Okay, amén. Lo voy a leer en español. Y dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dice. Entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que son 490. 490 cada día. ¿Verdad? Y nos quejamos, no me pide perdón. 490 veces, y se arrepiente el hermano y viene y te dice, perdóname, hermana. Tenemos que perdonar. Amén. ¿Por qué pasa si no lo hacemos? Dios no nos perdonará nuestros pecados. Él no nos va a perdonar tampoco. Y aparte vamos a vivir con ese enojo, esa amargura, esa ira, y vamos a andar así. ¿Quién quiere vivir así? Yo no quiero vivir así. Yo quiero, como vuelvo a repetir, quiero estar feliz, quiero estar libre. No quiero tener mi corazón encarcelado, aprisionado, ni que otras personas estén igual. Amén. 70 veces 7, dice Dios, tenemos que perdonar. 290 veces. Amén. Dice, perdonar no es fácil. No, perdonar no es. Yo perdono, pero nunca olvido, ¿verdad? Un dicho. Fuera de la Biblia ese dicho. Mal dicho. Entonces Yo perdono, pero no olvido. ¿Cómo entonces? Ahí va a estar. Cada vez que me acuerde lo voy a traer enojo otra vez a mi corazón. Y así no debe de ser. Perdonar y olvidar. El Señor dice, no traigas a memoria lo que pasó, ya pasó y ya se me olvidó, ya no me quiero recordar. Dios no nos viene a recordar. Ay, ¿recuerdas qué es lo que hiciste si te perdoné? Él no nos recuerda, Él dice que ya no nos trae y Él no quiere que nosotros nos recordemos de lo que pasó. Y nosotros tampoco no debemos de ay, sí lo perdono, pero no que ni se me acerque o que nada, ¿verdad? Todavía alegando. No debemos de perdonar y seguir en paz. Dice, buscar la paz con todos, dice la Biblia, ¿verdad? No digo yo, lo dice la palabra, dice buscar la paz con todos. No como Él dice, ¿verdad? Yo perdono, pero no olvido. No, así no es. Cuando nosotros no perdonamos, nos hacemos prisioneros de nosotros mismos y aprisionamos a los demás, los metemos en nuestro cautiverio. Sí. Igual que uno está, Él lo viene a traer a los otros a la misma condición. En Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Este paralítico posiblemente tenía falta de perdón. O ahí mismo Dios le perdonó sus pecados y fue libre, estaba enfermo, paralítico dice. Y Dios demostró ahí la potestad que Él tenía para perdonar. Y si Dios tiene ese poder, esa potestad para perdonar, y nosotros siendo hijos de Dios, igual manera lo vamos a hacer. Perdonar no es algo malo. Dios nos va a dar esa potestad también. Como le dijo a Pedro, te da para hollar serpientes, le dio ese poder, esa potestad para echar fuera demonios. De igual manera a nosotros, Dios no nos manda nomás así por así a hacer las cosas. Si Él nos envía a perdonar, es porque Él es un Dios perdonador. Es porque somos sus hijos, es porque nosotros somos su creación. Él sabe que nosotros vamos a hacerlo, porque no lo vamos a hacer porque solo nosotros queremos hacerlo. Es porque sabemos que Dios nos da la gracia, la fuerza, el potencial para poder humillarnos, y sabemos que van a haber recompensas de la humillación, de todo lo que hagamos. Si es algo bueno que vamos a hacer, Dios va a estar en medio del asunto. Y el pedir perdón, el perdonar, todo eso que no nos deja y que tiene cautivas muchas almas, va
Dios va a aprobar todo eso y nosotros vamos a poderlo hacer libremente. Amén. Mateo 9:10. Ahí habla de la sanidad. También en Colosenses 3:13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó. Cuando no perdonamos no podemos avanzar. No podemos. Cuando no perdonamos estamos pensando en negativo, todo malo. Les voy a compartir esta anécdota. Los que ya me conocen ya saben. Yo cuando estuve en la cárcel, en el condado, me apunté rápido porque no quería estar en la celda todo el día. Entonces me apunté, llené un request y pedí que me sacaran a trabajar a la cocina o abajo de la cárcel. Ahí puede uno hacer clases como de repostería y ayudar ahí. Y uno se puede quedar parte del día ahí afuera. No afuera libre, pero está en el sótano. Entonces yo llené un request y me llevaron me sacaron a trabajar en el warehouse. Entonces yo ayudaba a acomodar las cajas que tienen donde hacen la misma comida de los presos. Yo acomodaba las cajas, ayudaba a la señora que estaba ahí con nosotros. Pero mi compañera de ahí del salón, la que estaba arriba de mi cama, era una americana. Y era así mala, como chola. Y cómo me traía coraje. Cómo me traía coraje, me pasaba empujando y ella se iba conmigo. Y ahí yo según escapando de ella y se fue a trabajar abajo conmigo. Igual, allá molestándome, me maltrataba así con sus palabras en inglés. Y yo le empecé a tener coraje. Por eso le digo, cómo es el coraje, la ira. Y cuando uno no quiere perdonar y está bravo, uno no. Y todo eso lo puede llevar a uno a hacer cosas que se puede arrepentir uno. Entonces, ya yo ahí, pero con el coraje, y fui a decirle a la señora que era mi compañera, la patrona de ahí. Ella no es presa, ella trabaja ahí en la cárcel. Y llegué y le dije, Miss Karen, le dije, oh, sí, me dijo, esa muchacha ya me tiene cansada. Yo así ya brava. Y le dije, présteme esa tijera, le dije, yo la voy a apuñalar. Fíjese, el coraje, lo que me estaba provocando a hacer. Por eso le digo, uno tiene que pedirle a Dios la sabiduría. Yo era cristiana, imagínense qué testimonio. Y yo, pero lo que ella tanto me estaba oprimiendo, me robaba mi mandado, me hacía de todo ahí. Fueron como 3 meses de tormento. Y yo sé que era Dios probándome ahí también. Y ya cuando yo enojada y le dije, présteme la tijera, yo la voy a apuñalar. Yo me sentía como de esas matonas de ahí. Y Miss Karen es cristiana. Ella me dijo, soy la que haces. Le dije, no, es que ya no la aguanto, Miss Karen. Me molesta allá arriba, le dije, y aquí también me está molestando. Y ay, pero yo bien enojada. Y ya me fui nos tocó que irnos para arriba, ya nos subieron a la celda. Yo estaba acostada leyendo la Biblia. Estaba leyendo la Biblia y yo, ay Señor, ¿qué voy a hacer con esa mujer? Pues me somataba a la cama cuando yo me dormía, me hacía maldades. Y ya dije yo, ay, ¿qué voy a hacer con ella? Pero empezó a venir algo en mi corazón y dije yo, ella no te conoce a ti, Señor. Ella no te conoce. Y si yo le hice algo y tal vez por eso ella me está tratando así. Y me bajé de mi cama así, en la que yo estaba abajo, y llamé a una muchacha que hablaba inglés y español y le dije, tradúceme. Y le dije a ella, ven, le dije, la bajé de ahí, le dije, ven. Y le dije, dile que si yo le he hecho algo, dile que me perdone, por favor. Y me rendí porque imagínense lo que yo hubiera hecho. Dios tomó control en ese momento, porque ese mismo día, cuando yo quería hacer eso abajo y nos fuimos a la celda, fue cuando yo empecé esa convicción que Dios trajo a mi corazón de que le pidiera perdón. Y la llamé y la muchacha le tradujo. Hubiera visto, en ese momento yo me di cuenta cómo se rompieron cadenas de toda ese coraje y esa enemistad que había, que el diablo quería que peleáramos y todo.
porque cuando yo le dije, dile que me perdone, please, y ella creo que vio mi cara, se tiró y me abrazaba esa mujer bien duro, y yo también, y la empecé a sobar su espalda y le decía, please, perdóname, le decía lo que le dijera. Y desde ahí esa muchacha se hizo mi amiga. Ya me levantaba ella y me decía, vámonos a trabajar. Pero lo que le quiero decir, que el enojo, lo que le hacen a uno a veces trae eso, y uno no pide perdón, uno se llena de orgullo, y yo me las va a pagar y yo no me voy a dejar, y hasta lo que quería hacer yo con ella. Entonces Dios es grande y poderoso, que Él nos lleva, Él nos da esa convicción, y tenemos que estar atentos del oído, porque puede uno cometer cosas atroces, malos. ¿Por qué? Porque se ciega, porque la ira nos ciega, porque el enojo nos ciega, y uno dice, pues yo puedo hacer, que se olvida uno de esto. ¿Qué dice el Señor? Perdona y serás perdonado. Perdonad. Él nos dice que perdonemos. Lo que ella me haya hecho, lo que me ha hecho, eso no iba a recompensar. ¿Cuántos años me hubieran dado más ahí? ¿Cuánto tiempo yo me hubiera, tal vez hasta ahí estuviera? Por un momento de enojo, por falta de perdonar o pedir perdón. Yo no sé si yo le hice algo, o ella nomás del puro aire enviada del diablo, pero el Señor me puso en mi corazón ese momento, y dije, no, le tengo que pedir perdón. Pero hay momentos así, hermanas. Yo sé que todos tenemos nuestro temperamento, todos tenemos nuestro carácter, ¿verdad? Diferentes. A veces uno se enoja rápido, ¿verdad? Y dice la Biblia, iraos, pero no pequéis. Se vale enojarse. Se vale uno enojarse, uno puede enojarse. Es natural, si no nos enojáramos, no sintiéramos nada, no existiríamos, andamos como zombies. Como zombies volando nomás. Uno se puede enojar, pero dice que la palabra de Dios que no demos lugar al diablo. Que no demos lugar a él, a que se apodere de nuestra mente, de nuestro corazón. Que nos enojemos, sí podemos enojarnos, podemos reclamar con palabras sabias. Él nos ha dicho que hablemos con sabiduría, ¿verdad? Como la mujer virtuosa habla, dice, con sabiduría. Uno puede hablar, mire hermano, poner las cosas, ¿verdad? O mira esposo, y mira mi hijo. No que uno cuando se enoja y la ira viene y se apodera de uno, ahí es donde uno ofende, porque cuando uno habla enojado va a ofender. Hablar enojado nunca va a edificar, nunca va a hacer sentir bien a las personas, va a ofender cuando uno está enojado. Entonces, cuando uno siente que viene eso malo a nuestras vidas, uno decir, ¿sabes qué, Señor? Toma control tú, y pues tratar, tenemos que pedirle a Dios la sabiduría y que Él nos ayude cómo caminar, porque en el Evangelio no es fácil la vida cotidiana cada día, porque no nos podemos meter en una burbuja, ¿verdad? Meternos ahí todo el día, y aquí nadie me toca, no toco a nadie, y me perdono, y ahí nada pasa. No, tenemos que salir a la calle, tenemos que ir a la marqueta, tenemos que ir manejando el carro. ¿Cuántas veces ha pasado que se le meten enfrente a uno, verdad? Oh, sí. Airaos, pero no pequéis, dice. Ha testificado el pastor que a veces hasta maltrata a la gente. La gente maltrata, pero uno tiene que aguantarse y pues perdonar. El perdón es algo, una palabra de 5 letras, ¿verdad? 6 letras. 6 letras, pero poderosa. Esa palabra es poderosa, el perdón. El perdón tenemos la llave a estar encerrados o a salir de ahí y ser libres. Porque si no perdonamos nos vamos a quedar ahí estancados, no podemos avanzar como mujeres de Dios, no podemos avanzar en el ministerio, no podemos avanzar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una barrera, hay algo que no nos deja avanzar. Como esposas igual no perdono, cuántas infidelidades he conocido, mujeres que les han hecho y no han perdonado. No han perdonado y viven en amargura, en pleitos, todo el tiempo sacándolo, y eso Dios no quiere así. Dios quiere que pues si vamos a vivir en nuestra casa, pues cosas, si uno va a perdonar, como leyó la hermana Keila, de corazón, no tiene que estar reclamando, no tiene que reclamar
ya todo pasó. Nomás ponerse en las manos de Dios y seguir caminando en los caminos del Señor, pidiéndole al Señor que Él sea sanando las heridas del corazón, que como les dije, solamente Él puede, porque esas heridas que yo fui a muchos programas de mujeres maltratadas y oía ahí las historias de mujeres que decían, ese perro, ese maldito. Y yo decía, ¿por qué? Pero es porque ellas no han conocido al Dios que sana, al Dios que liberta. Porque heridas, yo he conocido ahí mismo y fuera, he conocido mujeres que han sido maltratadas y eso reflejan que fueron maltratadas y siempre están peleando. Entonces uno debe decir, Señor, pues lo que viví ya pasó. Ahora seguir adelante y pedirle a Dios que Él sea dándonos esa gracia, esa alegría, ese gozo en nuestro corazón y sanando las heridas, porque las heridas encima sanan rápido, ¿verdad? Yo tengo quebrada la nariz, tengo abierta la ceja, tengo muchos golpes externos que se sanaban a la semana. Una vez pasé un mes para sanar unos golpes muy fuertes, ese día me quedó la cara así. Y eso fue en Tijuana. Y cuando me miré en el espejo, ¿cuánto tiempo me queda, hermana Maggie? 3 minutos. 3 minutos, okay. Cuando yo me miré en el espejo, yo no me podía reconocer. Fue algo traumante. Pasé varios tiempos que cada vez que yo platicaba, yo temblaba. Porque cuando yo me levanté en un hotel, me tenían inconocible. ¿Sabe, hermana Keila, el suceso de la prensa de allá de Guate, donde salían todos los que estaban golpeados y muertos? Cuando yo me vi ese día en el espejo, mi cara estaba a pareja, hinchada, morada, toda, el pelo estaba mojado de sangre, tengo abierto aquí. Y yo no me reconocía, fue un shock feo. Pero lo que le quiero decir es que esas heridas sanaron, ¿verdad? Sanaron, se quitaron. Todavía quedan las cicatrices, pero ya ahí están. Pero las heridas que están en el corazón, esas no van a sanar así en un mes, en una semana, en un año. Si uno no le pide a Dios que Él sea sanando y uno poniendo su parte, decir, Padre, yo ya no quiero tener esas heridas ahí, yo quiero que esas heridas sanen. La mano de Dios es la única mano que puede entrar ahí, vendar, curar, porque Él dice en su palabra que Él venda y sana a aquellos que están en esas heridas profundas, donde nadie las mira, donde solamente Dios, y uno sabe lo que ha vivido, uno sabe cómo tiene ahí. Y Él es el único que entra, el médico que no lo vemos, pero que Él está ahí sanando. Pero tenemos que pedirle, disponernos y ponernos en la mano de Dios que Él sea sanando de estas heridas profundas. Amén. Así damos finalización a este tema. Le pedimos a la hermana Maggie y le damos gracias a aquellos que se conectaron. Síganse conectando. No sé si va a haber otra más célula o hasta el otro año va a haber otra más. Que se sigan conectando, aprendiendo más de la palabra, y yo sé que cada uno de nosotros nos sirven los testimonios de cada quien. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.